Señor, ¿funciona? Sí, ¿no? Sí. Señor director geral, senhor desembargador, vice-presidente do Fórum, muito obrigado pela hospitalidade. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores, a Escola de Magistratura e o Fórum Permanente de Direito Penal e Processual Penal, a Universidade Estácio da Sá e a Universidade de Luxemburgo pela organização do Congresso e per la sua eccellente cooperazione. In nome dell'Associazione Internazionale di Diritto Penal, realmente spero che sia il comienzo di altre iniziative e una cooperazione duradera nel futuro. Sicuro. He prometido hacer mi conferencia en castellano, visto que estamos en América Latina, he visto que bastante gente va a hablar en inglés para hacer un poco el equilibrio. Entonces, la primera cosa quería felicitar, enhorabuena, digamos, por haber elegido este tema de tanta trascendencia, pero también de muchísima sensibilidad, porque hacer una conferencia de este tipo, un congreso de este tipo en Brasil, no es fácil, por las connotaciones que tiene esta materia con escándalos que están todavía en juicio. Me refiero a Mensalão, Lava Jato, Odebrecht, etcétera, etcétera. Brasil no tiene el monopolio de estos escándalos y de los problemas relacionados, obviamente que no. En Latinoamérica tampoco. Es decir, la materia también es de mucha actualidad en otros continentes, incluyendo el mío, Europa. Entonces, enhorabuena por el coraje de afrontar este tema, porque hay una gran necesidad, y de dedicar 2 días a su análisis. Lo que vemos en realidad es que los últimos 10-15 años, vemos una creciente práctica de uso y abuso del concepto de whistleblowing, sin que haya mucha regulación, mucha normativa conceptual a todos los niveles. Y van a ver que esta normativa es bien compleja, porque es un concepto nada fácil de entender. Entonces creo que en este congreso tenemos que entender bien el concepto del whistleblowing, su alcance, sus límites, su posible papel también cuando se habla de enforcement, me refiero al derecho administrativo sancionador y obviamente a la justicia penal. El primer problema ya empieza curiosamente, quizá no curiosamente, empieza ya con la terminología. Whistleblower suena muy simpática, ¿no? El que hace sonar el silbato. Pero es una terminología que viene del common law y sobre todo de Estados Unidos. Cuando queremos conceptualizar terminológicamente esta práctica, ya en muchas lenguas encontramos problemas a identificar la buena palabra. También en portugués o en Brasil, cuando uno dice delator o delação, este suena ya casi como betray, traidor. Tiene una connotación, una posible connotación negativa o peyorativa. Si decimos alertador o informador o informante, ya suena mucho más neutro. El hecho que tenemos problemas con la terminología ya indica obviamente una cultura detrás. ¿Cómo vemos la persona que dentro de una organización comunica información, después voy a escribir un poco del que hablamos, a terceros, dentro de la organización o fuera? Lo vemos como un héroe que pone su propia identidad, su propio ser, su propio trabajo en peligro para el interés público, o lo vemos como un traidor, un espía, etcétera, etcétera.
Esto es cultural, obviamente. Todos los países buscan terminología que refleja el concepto y que sea la más neutra posible. Por ejemplo, en mi propia lengua, en holandés, se llama el quien hace sonar las campanas. Claro, sonar las campanas empieza el problema. Las campanas están normalmente en la plaza pública, es sonar para todo el mundo. Enseguida tendré que indicar que whistleblower no es necesariamente, yo diría bien lo opuesto, que sonar la información a todo el mundo. Bien. Primer matiz, la terminología. Segundo matiz, cuando hablamos de comunicar o denunciar o informar por alguien dentro de una organización que puede ser privada o pública, si hablamos del sector público o del sector privado, ¿sí? Tanto empresas como ministerios. Este alguien normalmente es una persona física. Puede haber un debate también sobre personas jurídicas, que es muy complicado, pero por ahora lo limitamos a una persona física que tiene información sobre comportamiento ilícito dentro de la organización. Este ilícito puede ser de todo. Puede ser un ilícito ético. Puede ser un ilícito disciplinario. Pensamos en el sector público, funcionarios. Puede ser un ilícito administrativo. Grave o no grave. Y, obviamente, puede ser un ilícito penal. De ético hasta criminalidad organizada y corrupción, hay mucha brecha. Todo eso entra dentro del concepto de whistleblower. Sí, ya ven que no es necesariamente, porque muchas veces se ve whistleblower como algo muy vinculado a corrupción y criminalidad organizada. Puede ser que sí, puede ser que no. Bien, la persona que se puede calificar como whistleblower, el informante, el alertador. Sí, aquí hablo obviamente del concepto personal. No es cualquiera. Tiene que ser alguien que tiene una relación profesional con esta organización. Puede ser un empleado, puede ser un alto cargo de una empresa, pero también pueden ser personas de fuera que trabajan para el servicio público o el servicio privado. Puede ser un proveedor que tiene una relación contractual, puede ser un abogado que presta servicios, es un notario que presta servicios. Es decir, todo esto es ya el primer problema. ¿Quién se califica de punto de vista de jurisdicción personal como potencial whistleblower? Es necesario que tenga obviamente esta relación de trabajo profesional y que en este marco obtiene información que refiere a potencial ilícito, como acabo de describir. Segundo, el motivo. El motivo de un whistleblower es importante que sea un motivo no personal. Por ejemplo, de venganza. Tiene que haber un interés público en juego. Desvelar, informar, notificar, alertar sobre un ilícito tiene que estar vinculado con el interés público. Se tiene que definir este interés público. No todo es interés público. Obviamente también si hay un interés público y se trata de un ilícito, en su notificación, en su alerta, obviamente hay un elemento acusador. El alertador, lo voy a utilizar esta terminología que es la más neutra, el alertador acusa de algo ilícito, de interés público y muchas veces en contra de alguien. Otra vez, no es porque acusa que estamos en el derecho penal. Puede ser que estamos en la ética de compliance interna, puede ser que estamos en el civil, puede ser que estamos en el administrativo, puede ser que estamos en el penal.
pero hay un elemento acusador vinculado con esta información, muchas veces en contra de personas, y esta alerta tiene que ser de interés público. Bien. Obviamente también es muy importante que la persona que alerta lo hace de buena fe. Si no lo hace de buena fe, lo hace de mala fe. Esto puede tener consecuencias. Y es también muy importante que él, cuando alerta sobre cierto ilícito, tiene indicios de, yo diría, de veracidad de esta información. Obviamente no es un juez o no es un fiscal que tiene que probar que la información es veraz. Pero él tiene que estar en una posición que piensa que hay veracidad. Es decir, que no es información falsa. Buena fe y veraz. Bien. Ahora, la primera cosa que tenemos que entender del procedimiento de whistleblowers. Yo oigo cosas me dicen Snowden. Todos conocemos a Snowden, ¿no? Que está en Rusia viviendo porque ha alertado sobre el espionaje secreto de los servicios secretos en Estados Unidos. Snowden es un whistleblower. Quizás no. ¿Por qué? Claro, realmente un whistleblower dentro de los servicios secretos es bien difícil. Pero, ¿por qué tomo este ejemplo? Normalmente, la persona que alerta de esta información de interés público vinculado con un ilícito, lo tiene que hacer al interior de la organización. Es decir, tiene que empezar normalmente con una alerta interna. ¿Interna a quién? Claro, ahí obviamente la regulación lo tiene que indicar. Tiene que haber una persona que se ocupa de eso, un compliance officer, como hay en lavado de activos, por ejemplo. Pero tiene que haber una persona adecuada para eso. Obviamente de confianza. Esta persona, este compliance officer, sobre whistleblowing, obviamente tiene que verificar la veracidad de la información y meter en marcha procedimientos para aclaramiento y consecuencias. Otra vez, depende del tipo de información. Puede ser que esto se acaba en un procedimiento interno de compliance, dentro de la empresa o dentro de la autoridad pública. Puede ser que obviamente esto camina hasta el Ministerio Público. Esto depende. Es decir, puede quedar privado y puede andar público. Ya entienden, claro, las personas que pueden alertar tienen jurisdicción personal. Tiene que haber un canal para alertar. Tiene que haber un destino donde llega la información. Este destino tiene que estar regulado porque tiene que ser un tipo de compliance officer. Puede ser que esto obviamente no es posible. ¿Por qué? Puede ser que dentro del contexto de la organización, las personas a quien alertar están involucrados dentro del ilícito. Claro, si yo soy un empleado y voy a alertar a mi jefe y mi jefe está involucrado en corrupción, obviamente esto es complicado porque no va a funcionar. Es un suicidio, me estoy suicidando. En esta situación puede ser legítimo de ir fuera. Ahí vamos a la alerta externa. Ojo, no hablo de alerta a los medios o en la plaza pública. No. En todos los sistemas, los países que tienen un sistema normativo de whistleblower, hay un organismo especializado, externo, para recibir estas denuncias o estas alertas. Puede ser parte de una administración pública existente, puede ser una administración pública especializada. Los modelos son muy diferentes de un país al otro. En algunos países está vinculado al ombudsman, en algunos países es una administración propia, hay muchos modelos. Es un poco como el lavado de activo, que las instituciones financieras tienen que notificar sobre posible lavado de activo a una unidad de inteligencia financiera. Es decir, importante es entender que no se puede ir externo sin pasar
por esta institución especializada. Obviamente, pues, la institución especializada necesita tener toda una serie de competencias, no solo para recibir, pero para investigar el asunto. Porque si ellos reciben una información sobre ilícitos graves o menos graves, pero ya con la indicación que al interior de la unidad, de la empresa o de la autoridad pública no se puede alertar, la cosa no está muy fina, claro. También puede ser que ha llegado a la institución externa porque al interior, después de una notificación o una alerta al interior, los responsables no tomaron medidas en debido tiempo. Es decir, recibieron la alerta al interior, pues después fue al cajón. Ahí también obviamente justifica ir al externo. Este organismo especializado sobre whistleblowing tiene que tener competencias para investigar los asuntos. Cuando digo investigar, no hablo de procesal penal. Estamos en un derecho administrativo especializado. Pero pueden ser competencias, obviamente, de interrogar, de entrar en la autoridad de origen de la información, de tomar pruebas, etcétera, etcétera. ¿Me entienden también? Si la institución pública o privada no quiere cooperar con la institución especializada en whistleblower, tiene que tener consecuencias. Hay obligo de cooperación y si no cooperan, tiene que haber sanciones. Bien. Ustedes van a entender también enseguida, obviamente, que la persona que alerta toma riesgos. Toma riesgos de perder su trabajo, de perder carrera, de ser amenazado, de ser matado en ciertos sectores. Depende, si alerta de criminalidad organizada en el sector privado, no creo que van a aplaudir donde trabaja. Es decir, no es solo importante la confidencialidad de la información, también puede ser muy importante el anonimato, la anonimidad de quien ha alertado. Y pues obviamente, vuelvo sobre eso, medidas de protección si necesario, para que no haya represalias o peor. Bien. Cuando entramos un poquito más en la materia, yo creo que es importante entender que en fondo hay dos tipos de whistleblowers. Hay uno que lo hace, obviamente puede ser que tiene un deber jurídico de denunciar. Un funcionario público muchas veces tiene un deber jurídico de denunciar. Si se convierte en whistleblower, pero en fondo es una obligación de un funcionario. Pero puede haber otros que no tienen deber alguno y se sienten moralmente o éticamente obligados a alertar, sin ninguna recompensa, sin ningún incentivo. Es decir, no les vamos a pagar por esta información. Me refiero al sistema americano, donde hay sistema muy fuerte de awards, de pagamientos para la información. No hay pagos. Tampoco va a tener una ventaja dentro de los procedimientos, porque él es alguien que no está involucrado en el ilícito. Esto es muy importante entender. Hay whistleblowers que tienen las manos sucios y hay whistleblowers que no tienen las manos sucios. Hay los dos. Cuando digo las manos sucios, es que están involucrados en el ilícito que denuncian o que alertan. Entonces la primera categoría es que debe denunciar porque es un funcionario público o quiere denunciar por motivos éticos y no le pagamos y no tiene ninguna ventaja. Obviamente puede ser que esta persona necesita todavía confidencialidad, anonimato y protección. Puede ser, esto depende. La segunda categoría, yo haría dos subsecciones. Primero, obviamente, son estos que denuncian o alertan porque reciben para ello
si obviamente esa información es veraz, etcétera, es de buena fe, reciben bastante dinero. Depende del país, puede ser muy elevado. Bastante dinero al sector público o de los servicios secretos o lo que sea. Los estados tienen programas de financieros, algunos estados lo tienen, para comprar información de whistleblowers. Obviamente aquí hay un incentivo, es un whistleblower incentivado, hay un incentivo que es complicado porque puede ser, obviamente, que estimula a ciertas personas de mala fe de convertirse en alertador. El riesgo de tener personajes de mala fe aumenta, porque la plata atrae. Este es el primer subgrupo del incentivado. El segundo grupo es mucho más complicado. El segundo grupo son ellos que están dispuestos a alertar, a denunciar, pero tienen las manos sucios. Es decir, han estado involucrados en la comisión, o la posible comisión, o la sospecha de ilícitos graves. Pueden ser de derecho administrativo sancionador, pueden ser propiamente de penal. Aquí obviamente entramos en un campo muy especializado y muy diferente de la primera categoría, porque piensan, no sé, se ha cometido corrupción y criminalidad organizada con delitos asociativos, sí, en grupos obviamente, y claro, en fondo uno de los, no sé, 4 o 5 que han colaborado decide en fondo cooperar con la justicia, alertando y ofreciendo obviamente información sobre sus compañeros. Es complicado, lo vamos a ver enseguida, porque obviamente esta persona ya puede ser en este momento investigado. Si no es investigado, si lo hace antes de la abertura de la investigación, en fondo estamos en el campo de leniency. Es decir, él quiere cooperar antes que empiece la investigación. Esto es una primera figura. Pero muchos obviamente empiezan a cooperar, empiezan a alertar, a denunciar, a sacar información, cuando les calla la fuerza de la justicia administrativa sancionadora o la de penal encima. Es decir, están investigados o ya están imputados, tienen cargas, etcétera, etcétera. La presión, obviamente, bien. ¿Cuál es la ventaja de estos? Ellos buscan, obviamente, a través de la cooperación, en forma de whistleblowers, o quieren inmunidad, esto es mucho, es decir, inmunidad, que no pueden ser perseguidos por la información valiosa que ofrecen, o quieren que se disminuyan las cargas de imputación, que se le persigue por menos delitos, o quieren compensación en forma de penas al final del trayecto en el juicio. Estas son todas modalidades ya muy diferentes, obviamente, depende de la capacidad del sistema de derecho administrativo sancionador o del sistema de justicia penal. Esto ya es un primer cuadro. Ya han visto que aquí hay elementos muy diferentes. Por eso, cuando hablamos de whistleblowers, en fondo hay una multitud de tipos de derecho que entran en juego. Derecho laboral, derecho del funcionario público, derecho administrativo regulador, derecho administrativo sancionador, derecho penal, procesal penal. Todo se vincula. No en todos los casos todos estos derechos, pero claro, siempre empieza con, tiene que haber una relación de trabajo. Funcionario público o empleado o proveedor o servidor. Y pues obviamente hay un conflicto laboral enseguida. Si el derecho de trabajo empieza siempre ahí, pero puede acabar en la más núcleo duro de la justicia penal. De mi tema también, de mi exposición hasta ahora, también han visto que cuando camina hacia, yo diría, el derecho punitivo, derecho administrativo sancionador o derecho penal, que el concepto de whistleblowing obviamente tiene directamente vinculaciones con
¿Cuál es la función sancionadora en nuestra sociedad? En administrativo sancionador o penal. El whistleblower, ¿cómo cuaja ahí? Que el whistleblower ya ha dicho, sobre todo si es uno que está incentivado y que tiene las manos sucios, en fondo quiere negociar. Justicia negociada. Quiere negociar un pacto. Yo ofrezco la información, y ustedes me ofrecen o inmunidad, o menos cargos, o menos pena. Bien. Justicia negociada, justicia pactada, justicia premiada. Todos los conceptos aquí vienen, son conceptos muy fuertes. Negociado, pactado, premiado, ¿por quién? Porque en fondo el whistleblower empieza como un instrumento de investigación. Porque es gracias al whistleblower que la investigación obtenga información bien fomentada y puede tener resultados. Es un instrumento de investigación, en el fondo es una cooperación con un actor privado dentro de la investigación pública, pero que se convierte en prueba del ilícito, al menos prueba potencial. Entonces, claro, el whistleblower dice, yo estoy dispuesto a dar esta información, para ustedes es prueba valiosa para ir adelante con el procedimiento, pero ustedes me tienen que ofrecer una contrapartida. ¿Y quién es la persona o qué institución es la persona clave o la institución clave para pactar y negociar y premiar? Obviamente, ¿quién domina la investigación? Puede ser una superintendencia o una autoridad administrativa con capacidad investigativa y sancionadora. Puede ser, obviamente, el Ministerio Público o la Fiscalía. Bien. Y ahí vemos cosas ya muy complicadas. Porque hay países, incluyendo el mío, Holanda, donde la Fiscalía tiene mucha discrecionalidad para negociar estos tipos de acuerdos. También con whistleblowers. Hasta ofrecer inmunidad. Sin que haya ningún juez que la ha mirado, verificado o autorizado. Total discrecionalidad de la Fiscalía, del Ministerio Público. Ius puniendi, función sancionadora, etcétera, etcétera, va completamente a manos del Ministerio Público. Es decir, la separación de poderes en el sistema de ius puniendi cambia completamente. Hay sistemas, creo que es el caso en Brasil, que la judicatura, los jueces, los magistrados, tienen un papel a jugar. Si la Fiscalía o el Ministerio Público no tiene la última palabra. Sea en forma de control, sea en forma de reducción de penas. Obviamente cuando se persigue con reducción de penas, es el juez o es la corte o el tribunal que decide. Pero claro, si la Fiscalía ya ha pactado un acuerdo, ¿cuál es el valor jurídico de este pacto para la judicatura? ¿La tiene que respetar? ¿Lo puede reabrir? Etcétera, etcétera. Ahí hay toda una serie de preguntas, de cuestiones muy importantes, obviamente. Bien, antes que doy un par de matices más sobre penal y procesal penal, también tenemos que estar muy conscientes, también se refleja en el programa, que la regulación que tenemos por ahora es parcialmente nacional y es parcialmente y cada vez más internacional. Hay gente que va a hablar de las normativas internacionales en este congreso y claro, muchas obligaciones de tener whistleblowers dentro del sistema doméstico interno vienen de convenios internacionales que están muy vinculados con corrupción, lavado de activo, criminalidad organizada, etc. Pero también hay mucho soft law, derecho blando, que sobre todo regula o busca regular la parte preventiva y la primera parte, o sea, que no es penal.
Me refiero, por ejemplo, hay una recomendación de 2014 del Consejo de Europa que ya elabora 29 principios de un reglamento de whistleblowers. Entonces, claro, hay bastante influencia del derecho internacional público a través de convenios, a través de soft law en esta materia. Bien. Un par de matices sobre, más profundo, pero breve, sobre penal y procesal penal. Aquí ambos son importantes porque si damos al whistleblower confidencialidad de la información, ¿quién viola esta confidencialidad? Es decir, alguien recibe la información del alertador y pues en lugar de tratarlo confidencial, lo publica, lo da a otras personas dentro de la organización. Esto obviamente se tiene que investigar y sancionar. Puede ser por el derecho administrativo, puede ser por el derecho laboral, puede ser también por lo penal. Lo mismo con la anonimidad. Si es muy importante que el whistleblower, la persona del whistleblower, quede en anonimidad por su protección, obviamente es gravísimo que el día después están los periódicos. Ahí puede haber responsabilidad de derecho administrativo sancionador o de penal. Obviamente, si hay coacciones, represalias graves contra el whistleblower, esto puede tener consecuencias penales. En otras palabras, hay una serie de tipificaciones en penal que tiene que estar vinculado con la regulación del whistleblower. El whistleblower, entro aquí en la materia complicada, también puede cometer delitos haciendo el whistleblower, no porque tiene las manos sucias. El whistleblower puede obtener la información de interés público de manera ilícita. Tenemos casos en Europa donde empleados roban mucha información dentro del sistema informático de los bancos y pues alertan o lo venden a servicios secretos o a servicios públicos de estilo Ministerio Público. Es información robada. Puede ser sobre lavado de activo. Aquí tenemos un delito, no hay duda, pero por otro lado hay un interés público grande. ¿Ven el conflicto? Se pondera, se equilibra, cuál tiene prioridad, etcétera, etcétera. El whistleblower puede relevar a través de la alerta secretos. Pueden ser secretos de empresa, secretos comerciales. Pueden ser secretos del Estado. Snowden. Complicado. Y cuando yo miro la jurisprudencia en muchos países, las respuestas son muy diferentes de un país al otro. Hay países que aceptan la violación, es decir, el interés público prima. Hay países que no lo aceptan y dicen que el whistleblower comete un delito y lo persiguen. El whistleblower que va directamente a los medios de comunicación, sin pasar por los canales apropiados, internos o externos, puede ser que cometa un delito. Porque claro, mete en la plaza pública información protegida. Otra vez un problema. Sí, ahí tenemos todo un sector de equilibrio entre tipificaciones y interés público. Bien, último matiz sobre procesal penal. Obviamente un whistleblower que alerta sobre información que pues camina hacia un procedimiento penal. Bien, mi primera categoría obviamente puede ser que el whistleblower dice: mira, yo tengo aquí indicación, no sé, de criminalidad organizada, de corrupción, yo que sé, de delitos graves, de trata de blancos, puede ser de todo, de terrorismo, de todo puede ser. Obviamente, si esta información a través del método de investigación pues se convierte en prueba
prueba clave, no digo prueba única, prueba clave, importante, en casi todos los sistemas de procesal penal, de una u otra manera, el personaje del whistleblower se va a convertir en testigo en el procedimiento penal. ¿Por qué? Es información acusadora. Alguien está acusado, se tiene que defender. Claro, ahí tenemos un problema grande porque el whistleblower testigo, en muchos casos, sobre todo en estos casos de delitos, ha pactado la anonimidad. El procesal penal tiene que respetar la anonimidad del testigo. ¿Vamos a testigos anónimos o no? Esto es primera pregunta, no todos los sistemas lo permiten. Segunda pregunta, si es un testigo anónimo, ¿cuáles son las reglas del juego de confrontación de pruebas? Obviamente es todavía mucho más complicado si el alertador es también investigado o imputado. Porque ahí vamos a un juicio penal donde hay acusados, imputados de diferente índole. Hay que son, se puede decirlo así, objeto o víctima del alertador, pero él también está imputado. Entonces cuando confrontamos pruebas, ¿cómo se va a hacer? Porque él está acusando como si fuera un procurador, como si fuera un fiscal, pero a la vez es un imputado. Enseguida se entiende que esto es un juego muy difícil y que se tiene que elaborar reglas extremadamente claras sobre la confrontación de pruebas en el juicio con un personaje de este estilo. Sobre todo si además sería anónimo, que es casi imposible, sería un imputado anónimo. Es imposible. Bien, yo creo en esta breve lección inaugural que he ido a buscar, a iluminar puntos de la complejidad de la materia, que es una materia muy amplia, como dije, del derecho laboral hasta el derecho penal, de por ahora muy poca regulación, esto está aumentando también a nivel internacional, con muchos problemas para resolver, tanto dentro del ámbito de las empresas o de las autoridades públicas, y cuando camina hacia procedimientos punitivos con muchos desafíos de protección para la persona que alerta, pero también muchos desafíos en materia de garantías de quien esté acusado, quién es el objeto o la víctima del alertador. Porque no, obviamente, en un sistema punitivo no puede ser que quien esté acusado queda completamente desarmado por el anonimato de la persona o por la confidencialidad de la información. Si no, se convertiría el ius puniendi en un procedimiento secreto. Y esto obviamente no es la idea. Muchísimas gracias.